Voy a hablar ahora sobre resistencia y león y el tema es el siguiente. A ver, la noción de corriente eléctrica se refiere al tránsito de electrones, tránsito de cargas. De las situaciones que vimos, cuando hay tránsito de cargas, siempre y cuando haya una diferencia de potencial. Entre dos puntos, a esta diferencia de potencial es a la que llamamos también tensión. Potencial sería el modo absoluto, que indicaría que efectivamente es neutro en un sentido físico de que se contabilizaron las cargas. Diferencia de potencial es simplemente la resta entre un valor y el otro. Es diferencia, salto. El tema es que como a nivel práctico, a nivel técnico, nunca puedo medir potenciales, sino solo diferencias entre punta roja y punta negra, el término a nivel práctico es un sistema que mida diferencias de potencial y se le da otro nombre que es tensión. Entonces yo digo, el multímetro mide tensión, el tester mide tensión. En algunos países se usa voltaje, acá también lo usamos. En ciertos ámbitos se considera que voltaje no es del todo correcto. ¿En qué sentido? A ver, en el sentido que a veces en cine, por ejemplo, se usa metraje para hablar de la longitud de una cinta de película. Pero metraje sería como decir segundaje, o sea, convertir la unidad en el nombre, hay gente que lo considera mal. Yo de vez en cuando lo uso, tiendo a tratar de usar tensión, un poco también por el rol docente, pero sería lo que comúnmente se denomina como voltaje. El tema es el siguiente, entonces, la corriente indica ese tránsito de cargas, pero ese tránsito, primero, ¿cuándo lo logramos? Si tenía, en el caso de esferas, dos esferas con diferente potencial. Si tiene diferente cantidad de volts, cuando hago la diferencia entre esas dos, va a ser esa en el momento en que yo coloque un conductor que comunique a ambos, habrá circulación, en este caso habrá electrones que vayan para allá. Si yo pudiera hacer un análisis de cuánto tardan los electrones en cruzar el cable y llegar, les decían en otros videos que ese tiempo es muy breve, en buenos conductores de 10 a la menos 16 segundos, del orden, puede ser 10 veces esto, 50 veces esto, pero es realmente un tiempo muy chico. Pero además es del siguiente tipo. Fíjense que cuando las cargas empiezan a irse, las negativas de acá disminuyen la presión y como cancelan algunas de acá, disminuye la presión. O sea, progresivamente yo diría, en un primer momento hay mucha corriente. La corriente utiliza la letra I normalmente, esto es tiempo. Primero hay mucha corriente, después un ratito hay menos corriente y encima este tramito de acá es muy chico, del orden de 10 a la menos 16 segundos. Eso es un problema. Pero básicamente la corriente lo que va a identificar es qué tan rápidos se están yendo los electrones por el cable, y eso es una especie de velocidad de circulación de corriente. La corriente utiliza la variable I y se va a calcular como Coulomb sobre tiempo, el diferencial de tiempo que tarda en pasar esa cantidad de carga. Sin embargo, este cálculo no lo vamos a usar mucho nosotros porque no vamos a trabajar estos datos, esto es más que nada de los físicos, pero nos interesa en parte por las unidades. Corriente, la unidad de corriente es el ampere, la unidad de carga es el coulomb, básica, y la unidad de tiempo es el segundo, básica. Entonces son coulomb por segundo, a nivel de unidades. Fíjense que Coulomb era una unidad rara, ¿se acuerdan cuando hablaba de cantidad de electrones? Cada vez que hago froto un material, eso implica varios miles o millones de millones, miles de millones o millones de electrones, una cantidad inmensa. Entonces uno dice, bueno, no es una buena unidad medir carga en cantidad de electrones, y se decidió medir carga en Coulomb, que es otra unidad, pero a uno le suena raro, ¿por qué casi todas las cosas que hago tienen 10 a la menos algo Coulomb?
Y el tema es que, bueno, se decidieron unidades para que la corriente den valores un poco más normales. Al hacer este cálculo, fíjense que los números de corriente que normalmente se manejan a nivel técnico es de 0,01 amper, 1 amper, 10 amper, 25 amper, son números mucho más razonables. Así que se facilitó el laburo de los técnicos y los ingenieros y complicó el laburo de los físicos con las unidades. Coulomb está definida de tal manera que en las interacciones normales corriente tiene números que no son ni excesivamente grandes ni excesivamente chicos. Comentaba entonces con esto, ¿qué es lo que permitió mejorar, sacar provecho, obtener aplicación de la corriente eléctrica? Yo dije en algún otro momento que la electricidad empieza a tener utilidad cuando se la puede convertir primero en calor y luego en luz y casi enganchada en forma simultánea. Pero para lograr eso necesito que la corriente dure más de 10 a la menos 16 segundos. Y uno dice, pero si uso un generador de Van der Graaf de 300.000 volts, en realidad lo que logro es que este pico empiece más alto, pero un tiempo brevísimo igual cae. No logro aumentar la duración y prácticamente no logro hacer algo útil a nivel práctico. La gran ventaja de lo que hizo Volta es que al detectar que dos metales puestos en contacto, dos metales diferentes puestos en contacto y utilizando además algún tipo de solución que se llama electrolito, generaba el efecto de la pila de Volta, que es una diferencia de potencial constante hasta que se acabe el combustible de la pila, logra una corriente que dependiendo de los valores podría ser menor, pero que dura, esto es lo que logra la pila, que dura un tiempo. Al principio habrá sido segundos, minutos, horas, después hasta que se agota. Después de un tiempo esto cae. Pero ojo que eso es una importantísima ventaja práctica por dos motivos. Durante todo este tiempo se pueden calentar materiales o iluminar por excesivo calor al principio en la lámpara incandescente, pero hay otro tema. Logra un valor constante tanto para la previsión, el cálculo, el control. El otro es muy difícil. Me imagino indicándole a un técnico, frotá 700 veces esta esfera y la próxima volverla a frotar 700 veces porque necesito la misma tensión para asegurarme un determinado tipo de resultado. No, en el control hubo modos de lograr carga estática más estable, pero la gran ventaja de la pila es que depende de los materiales. Todas las pilas que utilizamos tienen los mismos metales, la misma fabricación y provocan los mismos volts. Dos pilas iguales, digo, a eso me refiero, ¿no? Hay un tema con el sentido de circulación, que es un lío que viene de la época de Franklin. Lo voy a decir así. Supongamos que estoy definiendo corriente en el sentido de si tengo cuerpos, un cuerpo cargado en positivos, pongamos de este lado, y otro cuerpo, los puse acá como cubitos, cansado de dibujar esferas, negativo. Si fueran metálicos debería estar en los bordes, así que es un tema de dibujo ahí. Y sé que si coloco un conductor que los una, entonces hay circulación de carga y luego de un rato ambos quedan neutros. Ahora ubiquémonos en la época de los primeros científicos que analizaban este tema. ¿Qué es lo que efectivamente se movió? ¿Se habrán movido las cargas positivas? Porque no había teoría atómica todavía, y mucho menos alguna comprobación. ¿Se habrán movido cargas negativas? ¿Se habrán movido un poco y se cancelan en el medio? No había manera de saberlo. Con lo cual, si detectaban corriente de una manera, luego vamos a ver formas, pero de medir la corriente, como poner acá algo y decir, se movió, hubo corriente. Pero esa corriente habrá sido que las cargas positivas iban para allá o que las negativas venían para acá. Dado que no había ningún criterio, tomaron una decisión que a ojos de ese momento suena razonable. Me apoyo en Franklin, que dijo que las cargas de protones eran positivos, él no sabía que eran protones, las del vidrio eran positivos, ese tipo de cargas las llamó positivas y por una cuestión lógica voy a decir entonces que voy a definir la corriente como el tránsito de cargas positivas a lo largo de un cable. Para mala suerte de todo el mundo, cuando se descubre que en realidad para lograr el equilibrio lo que sucedió fue exactamente lo contrario, es que hubo cargas negativas que iban para allá sobre el conductor,
se decidió mantener la definición anterior. O sea, a pesar de que sabe que no es cierta, la corriente se define como la cantidad de carga positiva que va en una determinada dirección, con lo cual uno sabe que hay una cantidad igual negativa que va en la dirección contraria. O sea, si acá hubieran circulado en la idea teórica, cuando no se sabía, 300 millones de protones para allá, de cargas positivas, protones no pueden moverse. Acá habría 300. Entonces es exactamente igual y contrario. Cambia mucho, no demasiado. Les cambia un poco más la vida a los químicos a esta altura, pero el problema es el siguiente. Entonces, lo que uno va a definir es que la corriente la va a indicar con un signo, la flecha, en el sentido desde los valores de tensión positivo a los valores de tensión negativo. Aunque sabemos que lo que hay es tránsito de cargas negativas al revés, pero es la definición que quedó. Lamentablemente, dos problemas entonces diría que hubo con la elección de mala suerte de Franklin, y vamos a ver que en el momento que se define magnetismo la elección norte-sur hubiera convenido que fuese al revés también, así que parece, no sé, se tiraron dos veces los dados y perdimos los dos tiros. En este caso, ¿por qué está lo de Franklin discutible? Por un lado, porque es bastante confuso el hecho de que si lo que realmente le pasa a un cuerpo es que pierde o gana electrones, los únicos que se mueven son electrones, quiere decir que cuando el cuerpo pierde, queda positivo, y cuando el cuerpo gana, queda negativo. Eso ya tortura un poco la cabeza cada que uno lo habla. Pero ahora encima peor, porque a partir de ahí se definió la corriente como el sentido de viaje de carga positiva, y sabemos que lo que viaja es la carga negativa, así que a veces se dibuja la corriente para allá y se hace una flechita para acá y se pone E de electrones. No lo vamos a trabajar mucho porque, insisto, esto les importa más a los físicos o a los químicos y no tanto a la gente que se dedica a la parte más de tipo técnica. Pero bueno, veamos. Sigamos con otra cosa. En suma, lo que consiguió la pila de Volta fundamentalmente es convertir una corriente producto de la descarga entre dos conductores a distinto potencial, cuando hay una diferencia potencial, que sería un momento de mucha corriente y muy, muy rápidamente una caída, prácticamente desaparición. Y con esta otra situación en la cual una corriente se mantiene razonablemente constante y a partir de cierto momento cae. Esto puede ser irregular, puede ir cayendo un poco antes, pero hay un momento donde efectivamente se agota y deja de servir. Bueno, vamos a convertir eso para razonar, para todos los problemas y demás, en un caso ideal. O sea, esta es una pila real, podría ser. La pila ideal para nosotros va a ser una donde la corriente es siempre constante. No es que la pila siempre tenga corriente constante, es al conectarla de determinada manera, pero una vez que logró en un circuito determinado con algunos componentes que veremos, si hay una corriente, una pila va a mantener esa corriente de modo constante. Pero lo que me interesa es esto, no se va a agotar nunca, porque es una pila de papel, es una pila para los cálculos. Si uno piensa en un motor, piensa en un motor funcionando siempre, ¿no? Que se le desgastaron los engranajes en alguna parte. Entonces, las pilas que vamos a trabajar son esos. No vamos a hacer una distinción muy particular entre pilas y baterías y nos vamos a ocupar de lo siguiente. En una pila, la zona donde está el taponcito que parece como una media esferita es el lado positivo, y la otra parte que tiene un pequeño orificio muchas veces es el lado negativo, pero en lugar de andar dibujando la pila, vamos a usar el símbolo circuital. En la pila, la semiesferita de arriba es el lado positivo, el otro lado es el negativo. Acuérdense que no va a ser efectivamente positivo o negativo, es una diferencia, así que va a depender. Si esto lo conecto a masa, esto será 0 y acá habrá 1.5, pero si conecto a masa el de arriba, lo que habrá es del otro lado menos 1.5. Lo que una pila se asegura es que hay una diferencia potencial entre sus dos lados. ¿Cómo se lo asegura? Por procedimientos de transformación química interna. Nos excede el detalle. Ahora, ¿cuál es el símbolo circuital? O sea, este es el dibujo, pero no vamos a andar todo el tiempo dibujando. El símbolo circuital que vamos a usar más típicamente va a ser de este tipo.
O sea, estos serían cables, los que pongo acá al costadito. Los cables van a ser simplemente líneas rectas y ese es el símbolo de una pila. Así que este es el símbolo circuital. Pero decía otra cosa, como no vamos a distinguir entre una pila chica, grande, de hiper chica, las que se llaman AAA, o una batería, o incluso una batería de auto, o cualquier otra cosa, a esto lo vamos a denominar fuente de tensión. O sea, es el símbolo de una fuente de tensión, cualquiera sea. Incluso las fuentes de laboratorio son cajitas como para un rack, donde yo elijo con una perilla cuánta tensión quiero que me entreguen. Es una especie de pilas variables. Es una fuente de tensión. Entonces el término fuente de tensión es como mucho más general. Ahora vayamos. Hay otros símbolos alternativos que van a encontrar por ahí. Son prácticamente iguales. O sea, todo depende acá si esto lo hago más ancho o no. Lo que sí te queda claro, la línea más larga acá es siempre el positivo y la más corta es el negativo. Este podría ser más ancho, podrían ser simplemente dos liñitas, una y una, a veces por rapidez en el dibujo. Mucha gente lo hace múltiples veces. Es como que lo pone así, de nuevo, esto es positivo, esto es negativo. Eso se lo tienen que aprender porque el resto de los circuitos van a simplemente tener el símbolo. Es bastante raro que en una pila uno aclare el positivo, pues es algo muy conocido, en una fuente de tensión cualquiera. Eso lo vamos a combinar también con otros componentes, por ejemplo, y para ubicarnos con algo que se vio hace muy poco, si yo tengo un capacitor, acá tengo uno de los tipo almohadoncito, los capacitores reales, que bueno, podrían ser los que son tipo cilindrito, que son los electrolíticos, tienen un lado esos que tiene que ir al polo negativo, aunque en lo que vimos de capacitor nos explica los motivos. Hay motivos de fabricación, si lo pongo al revés tiene problemas, pero es un motivo del cómo lo hicieron, cómo le sacaron el jugo. ¿Por qué existían estos? Porque es un problema que tengan solo un polo, que sean negativos. Porque era el modo, sobre todo hace unos cuantos años atrás, el único modo de conseguir capacidades mucho más altas. Y hay otra curiosidad con los capacitores que no lo había dicho antes. Por algún motivo que nunca pude explicarme, no usan el milifaradio. De hecho, los capacitores dicen 1000 micro, por ejemplo, o 2200 micro, lo cual parece un absurdo porque encima hay que escribir mucho. Yo tengo la hipótesis, pero es una breve, que realmente fue muy difícil conseguir capacidades de este orden, del mili, entonces casi eran inexistentes. La gente se acostumbró a usar el símbolo micro, también usaban nano y pico, y cuando crecieron los números simplemente los hicieron más grandes. Pero es una curiosidad porque hasta está escrito, 2200 microfaradios, como un montón de lugar. ¿Por qué no poner 2 milifaradios? Los libros de física usan el mili, pero es raro. Digo, la industria no lo usa. Rarísimo. Pero bueno, ese era un tipo de capacitor. Otro, poliéster, son tipo almohadoncito. Y otros cerámicos son tipo lentejita. Pero bueno, es todo eso. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Simplemente con dos plaquitas. Dos líneas paralelas, hojas, no confundir porque se parece al de la fuente, son solo dos líneas paralelas. Entonces el símbolo del capacitor van a ser dos líneas paralelas en un circuito. Versiones alternativas del símbolo circuital o del símbolo del esquema circuital. Hay veces que los capacitores, alguna gente los hace con una de las líneas así como en comba, y en particular a veces se hace esto, que parece como la línea gruesa de la pila y tiene como un vasito que está envolviéndolo. Se parece a la pila al revés y con sus bordes doblados, pero este es el lado positivo y este es el negativo. Cuando se hace esto en particular tiene significa algo especial, que son los capacitores que se llaman electrolíticos, y este es un capacitor electrolítico. Los que son tipo cilindrito. Estaba viendo si tengo alguno rápido por acá. Que hay uno destruido, pero hay. Estos son los electrolíticos, los tipos cilindritos. Les decía entonces. Sin embargo, esto es cuando alguien especifica que quiere un electrolítico por algún motivo. Si no, este símbolo es general. O sea, siempre vamos a usar nosotros las dos rayitas. No. Pero cuando busquen por ahí en internet o en algún circuito, puede ser que les especifiquen que específicamente están pidiendo ahí un electrolítico. O sugiriendo.
Una conexión, si yo llego a tener la pila y el capacitor, en lugar de dibujar esto y dibujar los cables y tratar de hacer algo de artístico, lo vamos a hacer como una conexión circuital. Los cables son simples líneas y entonces si conecto una pila con un capacitor, lo que yo voy a hacer es esto, así. El símbolo circuital será, esto representa cables, buenos conductores, y esto representa la fuente y eso el capacitor, donde el capacitor se suele poner como variable una C. A las fuentes yo les suelo poner B, a veces le agrego B de fuente como variable, su unidad va a ser el volt. Algunos libros usan una E para la fuente, pero son simplemente las letras con las que los voy a nombrar después. Una C es un capacitor y su unidad va a ser el faradio, aunque normalmente vamos a usar prefijos microfaradio, nanofaradio, picofaradio. Bueno, veamos otro punto. En todo lo que vimos hasta ahora de la parte electrostática, cada vez que hablábamos de un conductor no especificábamos de qué conductor se trataba. Daba lo mismo que fuera oro, plata, cobre, aluminio, hierro, latón, lo que se les ocurra. Latón no es de la tabla periódica, sino que es una combinación, pero es un metal cualquiera. ¿Por qué no nos importaba? En realidad, cuando pensábamos en carga en una esfera, cuando pensábamos en potencial de una esfera, cuando pensábamos en equilibrio de potencial, no nos importa. Los resultados son los mismos independientemente de qué conductor esté usando. Porque estoy pensando en situaciones de equilibrio. Y como ese equilibrio se alcanza muy rápido, la diferencia es que si lo hago con un muy buen conductor, por ahí tardo 2 por 10 a la menos 16 segundos en que se alcance el equilibrio, y en otro tardo 8 por 10 a la menos 16 segundos y todo es inmediato para mí, en sentido técnico y lo que nos importa ahora. Así que no hubo que darle ninguna importancia. Sin embargo, ahora que vamos a lograr obtener una diferencia de potencial constante con la pila y eso va a generar una corriente que se va a mantener el tiempo, sí hay diferencias. Ahora nos empieza a importar. Fíjense que otro lugar donde fue importante fue en la pila de Volta. La pila de Volta necesariamente necesita dos metales distintos puestos en contacto para funcionar, con excepción de la batería de auto que se llama plomo ácido, que usa plomo en ambas, pero una de las placas es plomo solo y la otra es plomo con óxido, plomo que tuvo un proceso, con lo cual son, a nivel de efecto, son dos metales distintos. Sin dos metales distintos la pila no funciona. La cuestión es la siguiente. Ahora, ¿por qué ahora digo que nos va a importar? Vamos a analizar con un poco más de detalle lo siguiente. Por ahora voy a hacer el dibujo, pero después pronto vamos a ir solo a los símbolos de lo que es una fuente. O sea, en mi dibujo horrible ahí es una pila, para el que no se da cuenta. Si yo pongo una pila y pongo acá un muy mal conductor, le pongo solo mal conductor, y pongo otra pila gemela y que estaba igual en iguales condiciones con un buen conductor, y todavía voy a poner otro caso más, voy a poner otra pila gemela de esta con un excelentísimo señor conductor, que a este va a ser conductor perfecto, ideal, que tardase tiempo cero en equilibrarse, lo mejor que me puedo imaginar de conductor. ¿Qué va a pasar en cada caso? Razonémoslo desde el funcionamiento de la pila de Volta. Sabíamos que lo que hace la pila cuando no está este conductor es genera una diferencia de potencial. Hay una tensión entre extremos de la pila, una diferencia de potencial entre el lado positivo y el lado negativo, que es constante y depende solo de la construcción física del tipo de metales. Ahora, cuando yo colocaba un conductor por afuera, hacía que los electrones cancelasen alguna de las cargas positivas. Acá en realidad, cuando lo pienso eso con detalle, la esferita lo que tiene es, el lado positivo de la pila tiene un amontonamiento de cargas positivas y acá hay un amontonamiento de cargas negativas, que sería lo que me da la diferencia potencial. Si estuviéramos hablando en valores totales, por ejemplo, en una pila de 1,5, acá podría decir que hay la mitad. Entonces tengo 0,75 volt positivos acá y menos 0,75 volt negativos acá, y entonces esa diferencia son los 1,5 volt que dice la pila que tiene, y es
diferencia de amontonamiento de sus extremos. Cuando pongo un conductor, lo que el conductor hace es permite que los electrones escapen. En realidad, uno si piensa en movimiento de cargas positivas también se irían para allá. Realmente los electrones de acá escapan y compensan a los protones de acá, son atraídos por los protones de allá, lo cual tendería a hacer que la pila baje sus niveles de tensión, pero el proceso químico interno los recupera. Ahora tiene un tiempo. Lo que se vio, por ejemplo, en la pila de limón, no todas las pilas serían igual de rápido y no siempre sería igual. Bueno, ahora lo que vamos a variar es el conductor. Un mal conductor es una especie de camino empedrado para las cargas, o sea, les cuesta transitar. A nivel del equilibrio igual es muy rápido, pero cuando están durante tiempo, quizá puede ser segundos, minutos y demás, empieza eso a ser muy importante, después lo razonaremos un poquito, pero por ahora consideramos es un camino empedrado. Como es un camino empedrado, la velocidad con la que trata de equilibrar, o sea, trata de bajar la diferencia potencial, no es muy alta y le da tiempo de sobra al proceso químico a reponer. Resultado de eso, con un mal conductor, la pila mantiene su diferencia de 1,5 volt de potencial constante. O sea, la V de fuente se mantiene en 1,5 volt. Si hago eso con un buen conductor, el tema es que la diferencia de potencial va a ser la misma dada por la pila, pero un buen conductor permite circulación muy rápido, y si este cable entre acá y acá permite circulación muy rápido, pone ya en riesgo al límite de la reposición, y de hecho lo normal es que ahí la pila se venga abajo. O sea, si yo estoy mirando, si yo tomo una pila y le pongo un cable que la cortocircuite, ya no voy a, esto se llama cortocircuito, lo adelanté sin querer, ahora lo menciono, pero si pongo un cable que une el positivo con el negativo en una pila y mido en ese momento su tensión, no va a tener 1,5 volts, se viene abajo, BF se cae. Dependiendo ahora de qué tan buen conductor o qué tan mal conductor sea, pero ya no le da el cuero. Si fuera un conductor perfecto, hay una especie de contrasentido. ¿A qué me refiero? En un conductor ideal, en una pila ideal y un conductor ideal, la pila está obligando que haya una diferencia potencial de 1,5 volt y el cable está obligando que haya 0 volt, y eso es un contrasentido, es como decir que 1 es igual a 0. Si la pila fuera real y el conductor es ideal, simplemente hay 0 volt y no le da el cuero. En cuanto al proceso químico sea tan rápido como pueda, pues saca una carga para un lado y se cancela enseguida. Así que en un conductor perfecto, una pila puesta así simplemente está cortocircuitada a 0. Esta también tiende a 0, pero como algo de empedradito es aún los mejores conductores que tenemos, algún valor de tensión habrá. Pero eso es importante pensarlo porque como nuestras pilas a nivel circuital van a ser ideales, nunca voy a poder hacer esto. Si a una pila le hago esto es un absurdo. O sea, acá tengo la batería y ahí tengo un cable. Resulta que este es ideal y este es ideal. Los dos ideales no pueden ser. Eso es como poner 1 igual a 0. No tiene sentido. No lo puedo escribir. Volvamos. Razonemos. La idea de cortocircuito por ahí. Se llama eso, la acción, estar cortocircuitando la pila, y a lo que hago con el cable digo que estoy provocando un cortocircuito. Va a haber más usos de esos términos dentro de poco.